Ahora pues vamos a explicar por qué en el punto 1 decimos que se incurrió de manera irregular la contratación del señor Paulo Javier Medina Palacios como jefe de la Oficina Regional de Atención de la Persona con Discapacidad. Sucede que la Resolución Gerencial Regional número 115, como parte de la base legal, en ninguna parte, en ninguna de ellas, aparece el artículo 27.2 del decreto de urgencia número 029-2030. Como tampoco aparece en esta resolución el artículo 6.2 de la ley 29973. Y si hablamos del contrato, la resolución gerencial regional lo firma el gerente general, y en aquellas épocas, en el año 2019, el que estaba como gerente regional, como gerente general regional, estaba el ingeniero Dan Chingaceta. Y la resolución de contrato, del contrato administrativo, lo firma la Oficina de Administración del Gobierno Regional. Oh sorpresa, como en la resolución de la gerencia no aparecían estos artículos, tampoco aparecen pues en el contrato administrativo, ¿no? Los artículos 27.2 del decreto de urgencia 029-2020, ni tampoco el artículo 6.2 de la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Y además debo agregar que este contrato debería ceñirse estrictamente lo que dice la ordenanza regional número 010-2009, que son documentos de gestión donde establecen para la contratación de personal, especialmente en el CAC, y la resolución ejecutiva regional número 001312, donde este documento de gestión pues habla sobre el manual de organización y funciones para la contratación del personal. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos dice el artículo 27.2 del decreto de urgencia 029-2020? Y aquí vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? El artículo 27.2 nos dice: en materia de personal destinado a la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus, se establece lo siguiente. Dice: A. Durante el plazo de vigencia del decreto de urgencia, para garantizar las medidas establecidas en el mismo, se autoriza a las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales la contratación de personal bajo la modalidad de régimen del decreto legislativo número 1057, decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, que preste servicios para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus en los establecimientos de salud. Para tal efecto, exonera de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 29849, ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del decreto legislativo 1057 y otros derechos laborales. Es decir, durante la emergencia, este decreto de emergencia dice que solamente se autoriza la contratación, solamente
se autoriza la contratación a los gobiernos regionales para que presten servicios única y exclusivamente para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus en los establecimientos de salud. No hay otra autorización de contrato en plena vigencia del decreto de urgencia. Y todos conocemos que en el mes de abril que sale el tema del coronavirus, nuestro país pues hubo un encierro total y la prioridad era el tema de salud. Por eso es que el Estado saca este decreto de urgencia y inmediatamente pues, da autorización a los gobiernos regionales única y exclusivamente que contraten personal para ver temas de coronavirus, nada más, para los establecimientos de salud. No para otro tipo de contratos. No dice, no explica, no señala. Y si nos vamos a la ley servir cuando se le hace la consulta, también dice servir lo mismo. Servir dice, lo único que se puede contratar en esta época de emergencia sanitaria, de acuerdo al decreto de urgencia, es aplicar el artículo 27.2. Es lo único que se puede contratar. Personal para ver temas de salud, personal de salud. Otro tipo de personal no se puede contratar. Sería muy importante que los consejeros regionales revisen estos contratos y estas resoluciones. Sería importante por la salud de los tumbesinos, por la salud del buen uso de los fondos públicos. ¿Y por qué? Porque la jefatura de la OREDIS venía siendo encargada por personal nombrado todo el tiempo. Y casualmente, cuando viene la emergencia donde se querían recursos, aparece la contratación de un personal CAS de confianza. Algo que verdaderamente tiene que darse mucha explicación, y esta es una labor que tienen que hacer los señores consejeros regionales, porque ellos son los fiscalizadores del buen uso de los recursos del gobierno regional. Y también, ojalá que también asuma de oficio la Contraloría General de la República para que se revisen este tipo de contratos que está haciendo el gobierno regional desde el año 2019. Y es más, el que pide el requerimiento para la contratación del señor Javier Medina fue el ingeniero Dan Chinga en su calidad de gerente regional de desarrollo social, y saca la resolución de contratación gerencial regional como gerente general regional. Esas cosas tienen que revisarse, tienen que verse. ¿Fue casualidad o hay intereses? ¿Qué hubo para que suceda este contrato? Y obviando lo que dice explícitamente, lo que señala la ley. El decreto de urgencia, pues, definitivamente que lo único que autorizaba la contratación era para personal de salud. No había otro más. Ahora bien, si el señor Paul Javier Medina Palacios tenía pues los méritos suficientes para ser contratado como jefe de la OREDIS, entonces se estaba cumpliendo con lo que dice el artículo 6.2 de la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. ¿Y qué dice pues este artículo? Este artículo dice sobre los recursos del Estado. Aquí, esta es la ley, la que tengo en la mano. Está hablando sobre los recursos del Estado, los recursos económicos, los fondos del Estado. Dice sobre los recursos del Estado: los recursos humanos de los distintos sectores y niveles de gobiernos encargados de la formulación, planeamiento, ejecución y evaluación de políticas y programas
sobre cuestiones relativas a la discapacidad deben contar con certificada capacidad y experiencia en la materia. Es decir, el señor Javier Medina cumplía con este requisito que dice la ley. Pues vamos a ver si cumplía. ¿Qué dice en su currículum del señor Medina? En el currículum del señor Medina nunca ha desarrollado ninguna labor, ninguna actividad, ninguna ejecución, ningún proyecto, nada, en absolutamente nada en materia de discapacidad. ¿Y por qué se le daba entonces la jefatura a través de estos documentos legales? Si se está incumpliendo, una, con el decreto de urgencia, segundo, con lo que dice la ley de las personas con discapacidad para que se le contrate. Dice que tiene que contar con certificada capacidad, documentos de universidad, documentos de instituciones que verdaderamente garanticen que el señor pues tiene capacidad y experiencia. Nunca la ha tenido. Si se revisa el currículum vitae del señor Medina, no hay absolutamente nada. Lo único que al revisar la documentación he encontrado es que ha apoyado, es decir, yo apoyo. Si alguien me viene a decir, ¿sabes qué? Estamos llevando un curso para determinadas acciones, ¿me puedes apoyar dándome el local, ¿cómo se llama? El sonido, el mobiliario? Eso es lo único que ha hecho el señor Medina, apoyar a una institución, a una o dos instituciones, para llevar a cabo cursos sobre temas de discapacidad. Eso es lo único que hay en el currículum vitae, no hay otra cosa más. Entonces, una vez más, le pido a los señores consejeros que por favor revisen qué está pasando en el gobierno regional. ¿Por qué? ¿Por qué se están haciendo este tipo de contrataciones? Y eso verdaderamente es preocupante. Porque por eso pues ahora entendemos que nunca se ha hecho absolutamente nada en materia de discapacidad. Nada de nada. ¿Cuál es la producción? ¿Cuáles son los resultados del señor Medina como jefe de la OREDIS? ¿Qué hay? Absolutamente nada. Y verdaderamente que eso es preocupante. Y cuando decimos que también el señor Medina se le contrata también vulnerando lo que dice la ordenanza regional, ahora con documentos mismos del gobierno regional. El gobierno regional saca pues como documentos de gestión cuáles son las funciones de cada persona, de cada funcionario servidor público, que son el manual de organización y funciones. Y también establece cuál es el cuadro de asignación de personal, que es el CAP, para que salga su sueldo. Y cada uno de ellos tiene pues ciertos requisitos que cumplir, ¿no? Como por ejemplo, si tiene que cubrir la plaza como jefe de la Oficina Regional de Atención de la Persona con Discapacidad, ¿qué se le pide como funciones ahí que tiene que desarrollar? Tiene que proponer lineamientos para la formulación de políticas, normas y directivas regionales sobre promoción de empleo, población, desarrollo social, desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, unificados transversalmente con lo que elabora la Subgerencia de Desarrollo Social Humano, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la Gerencia Regional de Infraestructura y las direcciones regionales.
Es decir, el jefe de la Oficina Regional de Atención de la Persona con Discapacidad de Loreto, pues tiene que tener un trabajo articulado, como lo está diciendo pues el cuadro de asignación de personal. Y de eso tampoco no tiene ninguna experiencia, ni no hay ningún certificado de ese tipo de capacidad, de trabajos articulados, ni ha desarrollado ninguna labor articulada. Ojalá que lo haya hecho. Ojalá, pues, que lo que pasa es que él ha ido, lo han contratado para que vaya a aprender. Y no dice, pues, así la ley. En tema de materia de discapacidad, no dice que se le contrata para que vaya a aprender. Se le contrata para que ejecute acciones inmediatas para disminuir las grandes brechas que tiene la población con discapacidad en Tumbes y a nivel nacional, pues definitivamente, ¿no? Y de eso no hay absolutamente nada. Y si nos vamos al manual de organización y funciones, y además, miren, ¿qué dice? Que tiene que cumplir en el manual de organización y funciones. A ver, voy a ver un ratito. En el manual de organización y funciones pide que tiene que tener como mínimo trabajo, como mínimo tiene que tener como mínimo por lo menos 2 años en el cargo de cualquier jefatura en tema de discapacidad. 2 años. Y el señor Medina estuvo más que 1 año, de una manera prolongada, 6 meses, y después 3 meses más lo contrataron en la municipalidad como gerente de desarrollo social. Pero acumulándole los 6 meses primeros y después los 3 meses más, hace menos de 1 año. ¿Y qué exigen los documentos de gestión del gobierno regional? Que mínimo debe tener 2 años en jefaturas, ser jefes, y no los tiene tampoco de acuerdo al currículum. Esto definitivamente que se ha transgredido normas. Por lo tanto, señores consejeros, se han transgredido normas nacionales y normas regionales. Tienen que revisar cómo se formuló este contrato, qué ha habido. Y esto ya significa, se configura pues un delito. Esto se llama corrupción de funcionarios. ¿Qué es una corrupción? Porque ¿cómo voy a ocupar un cargo si no tengo los méritos, no tengo la capacidad ni la experiencia como para desarrollar un cargo, y al final acepto que lo voy a hacer? Y si lo acepto así, ya estoy incurriendo en un delito. Estoy en corrupción de funcionario. Por eso pues que el señor Medina desconocía muchas cosas. Y como desconocía, bueno, lo único que voy a hacer es pues pedir una acción legal para que a la persona con discapacidad que me exige que trabaje de acuerdo a ley, meterlo preso. Pero el Ministerio Público pues no encontró de que no había pues fundamentos, ni de hecho, ni jurídicos tampoco, porque una persona de la sociedad civil, ¿cómo va a hacer usurpación de funciones si no es funcionario público ni servidor público? Salvo pues que la persona que no trabaja en el gobierno regional vaya a una institución y diga pues yo soy trabajador del gobierno regional sin serlo. Lógico, ahí sí. Así estamos, queridos amigos.